Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta ocasión este es el video de apoyo al primer capítulo para la primera clase del curso de Fundamentos de Programación para formación de matemáticos puros de la Universidad de Antioquia en el campus Caucasia. Un conjunto de más o menos 6 estudiantes de segundo semestre de este programa de matemáticas, y en estos fundamentos de programación, pues en este caso vamos a ver pues, las propiedades que tiene el lenguaje de programación Python, que es una de las lenguajes estrella, además de SQL, en este curso. Y aquí en este cuaderno pues puedes, a través del vínculo Open Colab, editarlo a través de Google Colab en línea, y ya si con VS Code, que está asociado también a Anaconda, que vamos a enseñar también cómo instalarlo, vas a poder también correr o leer y ejecutar todas las tareas que en este cuaderno se presentan a través de VS Code para trabajar en local. Entonces con Google Colab este vínculo lo lleva a editar el cuaderno en línea, y pues con VS Code instalando Anaconda, como lo vamos a hacer en este curso, podrás editarlo en local. Entonces aquí ya con este código, pues ejecutándolo, nos va a generar el QR para acceder a este cuaderno en GitHub, y así desde GitHub poder bajar el cuaderno y además ir al vínculo Open Colab y efectivamente editar el cuaderno a través de Google Colab. Entonces este QR te lleva a la red, a la ubicación de este cuaderno de esta clase. Ese es uno de los primeros videos. Aquí está el vínculo, uno de los primeros videos de presentación de esta clase. Ya este es el vínculo al programa del curso, que puedes ver desde GitHub, en el que vemos sobre Python, las intencionalidades formativas, que es introducir los elementos fundamentales de la programación útiles para el análisis de datos y la construcción de modelos, estudiando instrucciones básicas, estructuras de control y definición de funciones y estructuras de datos. En los que vemos entonces la introducción al curso, los lenguajes de programación en general, para entrar en el lenguaje que nos interesa, que es Python, y SQL, y los tipos de datos, operadores y estructuras de datos estáticas y dinámicas en la primera unidad de este curso. En la unidad 2 vemos estructuras de control, como son los condicionales simples y compuestos, y los condicionales múltiples y anidados, y la la iteración definitiva e indefinida. La iteración definida o indefinida, definida a través del ciclo para, y la iteración indefinida a través del ciclo mientras. Y aquí le damos más tamaño. Vemos también en la unidad 3 el concepto de función, funciones incorporadas, módulos y submódulos, y definición de funciones y ámbito de problemas de aplicación. Y por último, en la unidad 4 vemos SQL y visualización. Vamos entonces los fundamentos de este lenguaje de programación, SQL, y la creación de filtros, filtros y particionamiento, además de funciones, subconsultas, unions y joins. Vemos una metodología entonces de aula invertida, también de clases magistrales, aprendizaje basado en proyectos y talleres de laboratorio y soluciones de problemas. Los recursos: talleres, notas de clase, videos, bibliografía, ejercicios guiados y autónomos. Y la evaluación van a ser entonces parciales, escritos, entonces debemos de aprender bien el código y cómo escribirlo bien. Y la bibliografía, pues es este primer libro de análisis de datos con Python de Dixit, y otros, de SQL, Query Designs, Pattern and Best Practice. Y después de ver el programa, volvamos otra vez al cuaderno asociado al primer capítulo. Aquí vemos algunos de los estudiantes, el grupo de matemáticos de la primera cohorte de nuestro campus seccional, que hacen parte de este maravilloso grupo de fundamentos de
programación. Aquí los estudiantes van a hacer entonces hasta ahora 5, aunque vamos a revisar en Mares si ya hay más matriculados. Hasta ahora aparecen 5 hasta hace una semana. Y entonces este son el enfoque mixto de enseñanza de aula invertida, por eso tenemos videos de apoyo de cada clase. También promovemos el aprendizaje basado en proyectos y el desarrollo del pensamiento computacional a través del lenguaje Python, esencialmente, y el lenguaje Markdown, orientado a la formación en ciencia de datos. Y promovemos la ciencia abierta, el enseñar a tener acceso a los datos públicos y al uso de software de código abierto. Y bueno, entonces aquí este chapter 1 nos va a llevar entonces a este vínculo, bueno, en este caso nos lleva a la teoría del libro. Entonces aquí yo, por ejemplo, si tomo este vínculo y lo pego a través de Google Chrome, en el explorador Google Chrome, entonces me lleva al libro guía que he comprado para el curso. Aquí está en el capítulo 4. En realidad, entonces vamos a empezar en el capítulo 1. Entonces, esta es la presentación del capítulo 1. Este es el libro guía. Este es el vínculo que funciona para ir a él, aunque para los estudiantes yo les voy pasando las fotografías de los capítulos. Entonces, porque este libro, pues nada más lo tenemos en línea, comprado en línea, entonces nada más lo podemos leer en línea. Aquí me voy a ir al capítulo 1 para que veamos entonces enviarles las fotos. Aquí viene la descripción de todos los capítulos y aquí empieza la tabla de contenido y aquí el capítulo 1. Entonces este capítulo 1 vamos a ver si nos deja tomar captura de él, la pantalla completa, para prepararle a los estudiantes todo el capítulo 1. Entonces esta es la página 1 del capítulo 1. Yo siempre se los voy a dejar aquí en los recursos de enseñanza para este curso, en los fundamentos de programación. Van a tener acá el libro guía en capturas de pantalla para el capítulo 1. Entonces aquí esa captura, entonces vamos a tomarla, bueno, pues guardarla. Aquí se nos ocultó. Pues voy a ir aquí a la captura atrás para que me diga, va a guardarlo en un archivo de extensión PNG. Es pantalla completa. Aquí ya nos genera y esta primera página la guardamos. Entonces le decimos bueno, pues chapter okay, chapter 1, página chapter 1, la primera captura, .png. Vamos a dar todo esto en capturas y luego los paso todos al capítulo 1. Entonces aquí, bueno, este es chapter 1, la imagen 1, y imagen 1. Las guardamos todos en captura, guardar. Entonces aquí también vamos a guardar entonces del capítulo 1 la página 2, pues, impresión de pantalla, página pantalla completa, y entonces aquí guardar como en capturas. Entonces chapter 1, imagen 2, y así nos vamos yendo hasta tener todo el capítulo completico en imágenes, porque el libro pues no lo tenemos en PDF.
poderlo compartir solo al grupo. Entonces acá, pantalla completa, y aquí les compartimos entonces guardar como, entonces chapter 1, imagen ya 3, este sería 3, y guardamos ahí, y ya nos vamos ahora a la 4, que nos van diciendo todas las cualidades en este capítulo 1 nos van describiendo las cualidades del lenguaje Python. Pues aquí guardamos todas. Esta sería la 4, chapter, esta sería, vamos para la 4, y aquí ya la 5, un capítulo más o menos del que hay bastante que hablar sobre las propiedades de Python. Esta sería la imagen 5, chapter, aquí ya la volvemos a la 5, y aquí ya a la 6, entonces aquí sería la 6, pantalla completa, guardamos, entonces aquí guardamos, estas serían las 6, siempre son varias paginitas para este primer capítulo, entonces siempre tenemos buen contenido para la primera clase, y tener los recursos todos para los estudiantes. Entonces acá ya sería la 7, aquí ya sería, vamos para la 7, y aquí ya vamos terminando. Llegó a preguntas del capítulo, y aquí ya queda guardar como, aquí ya entonces sería la 8, y bueno, entonces después de la 8 pues ya los puntos a recordar, ese sería todo el capítulo 1, listo, pantalla completa, y entonces sería ya la imagen 9 para terminar todo el capítulo 1. Aquí tienen todos los recursos para los estudiantes de este curso, y luego pues uno se va a capturas y pasa todo lo que necesitamos. Aquí en capturas, vamos a ver acá, vamos a capturas, este es, vamos a ver, para obtener capturas, aquí no nos está mostrando exactamente dónde está capturas. Vamos a ver, usuarios, marco, y nos vamos a documentos, está capturas por acá, capturas no me aparece aquí. Vamos a ver dónde es que está capturas en este computador. Documentos, plantillas, no, y nos aparece acá donde está capturas, OneDrive, no, pero esto aseguraría que aquí es donde encuentra uno capturas y no es así. ¿Dónde estarán imágenes? Sí, capturas, es en imágenes, no en videos. Entonces ya en capturas tomamos, tenemos varias, no me gusta cuando está tan lleno, captura, entonces esta primera línea la borramos, esta también dice captura, estas que dicen captura
las borramos. Esas también, esas otras capturas las borramos para no quedarnos sino con los chapters del capítulo 1. Y aquí captura otra vez, que tenía muchas. Me gusta como mantener esto limpiecito. Tiene muchísimas. Y vamos a ver aquí, estaba muy saturado de capturas de pantalla. ¿Qué capturas todavía? ¿Qué capturas todavía? Bueno, todo eso, aquí todavía había muchas capturas. Me gusta como mantener el computador lo más limpio posible, pero algunas veces de todas maneras se nos llena. Estas son como que capturas muy viejas. Y muy viejas. De la preparación también, entre las que están las preparación para este curso. Las de preparación para este curso. Aquí hay muchísimas. Es aquí que no nos quede, no vayamos a borrar las de capítulos, las de los chapter 1. Aquí. Y aquí otra vez más capturas. Todavía había mucho. Y aquí ya vamos finalizando todas las de capturas que teníamos. Aquí ya vienen las de chapter. Ya las de chapter las ponemos, las del capítulo 1, se colocan, se mandan a los recursos de enseñanza para fundamentos de programación, pero ya en la parte de local para este computador, aquí recursos de enseñanza para fundamentos de programación en cuanto al libro en capturas de pantalla, capítulo 1. Pues aquí ya todas las 9 capturas y ya nos quedan los recursos para los estudiantes en cuanto a tener el libro guía en inglés de este capítulo. Ahora, el contenido entonces van a ser, esta clase de hoy es la estructura, objetivos, una breve historia de Python, las versiones que de Python han existido, las propiedades de Python, que es de propósito general, un lenguaje interpretado de alto nivel, multiparadigma, open source, es un lenguaje portable, extensible, embebido o integrado, interactivo y de tipado dinámico, en cuanto a algunas propiedades de Python. Y otras es que Python, bueno, algunos casos de uso también vamos a ver de Python, como son la automatización, el web scraping, algunas aplicaciones en cuidado de la salud, otros en análisis financiero y bancos, y otros en análisis de datos, y otros en inteligencia artificial y machine learning. Veremos algunas conclusiones, preguntas y puntos a recordar. Entonces, a manera de introducción a este capítulo, diremos entonces que actualmente Python está atrayendo cada vez más la atención de los desarrolladores, especialmente de científicos de datos, analistas de datos y profesionales de IA y ML. En este capítulo analizaremos su historia, evaluación y características, lo que lo convierte en unos lenguajes de programación más populares en la actualidad. Según el último índice de la comunidad de programación, TIOBE, Python ocupa el primer puesto entre los lenguajes de programación más populares de 2022. Pues aquí este vínculo, te propongo que lo consultes para ver ese índice TIOBE y ver. Entonces, bueno, aquí también me gusta que lo pases a español y ver que el índice TIOBE de febrero de 2026, ya ahora estamos en febrero, el titular de febrero habla sobre lenguajes específicos de dominio desafían al líder de Python. Entonces, que ya hay también lenguajes específicos de dominio que desafían al que está en el liderazgo, que es Python. Actualmente, entonces, Python es el lenguaje de programación más popular a nivel mundial, manteniendo una ventaja de más de 10 puntos porcentuales sobre sus competidores más cercanos. En términos absolutos, Python alcanzó su máxima popularidad en julio de 2025
con una cuota de mercado de 26.98%, y aunque sigue dominando, su cuota ha disminuido este mes hasta 21.81%. Este cambio sugiere que varios lenguajes más especializados están ganando terreno gradualmente a costa de Python, especialmente R y Perl. Y R, un lenguaje de programación estadística, ha sido durante mucho tiempo un competidor directo de Python en el campo de la ciencia de datos, y aunque Python claramente superó a R en los últimos años, R parece estar recuperando impulso y ha vuelto a entrar en el top 10 de índice TIOBE durante varios meses consecutivos. En el ámbito del guión, Perl también ha vuelto al protagonismo. En su día líder indiscutible en escritura, Perl decayó tras años de fragmentación interna y competencia con lenguajes más nuevos. Sin embargo, recientemente ha protagonizado un regreso, recuperando una posición en el top 10 de TIOBE desde enero de 2018. Entonces aquí el autor de este artículo es Paul Jensen, director ejecutivo, y lo puedes seguir en LinkedIn. Y aquí, bueno, entonces aquí te aparece que Python está en el número 1, entonces el número 1, con una audiencia de 0.81, y seguida le sigue C, luego C++, luego Java, luego C numeral, JavaScript, Visual Basic, R ya en el octavo lugar, SQL, que lo vemos en este curso, que está en noveno lugar, y Delphi, objeto Pascal, que está en el 10º lugar. Esos son el top 10, mientras que en el 11 está Perl, el 12º es Fortran y otros ya. Entonces así vemos que Python pues está el número 1 y es el que nos acompaña en este curso, y aquí ya lo vemos gráficamente cómo ha cambiado desde 2002 a 2026 cada lenguaje. Entonces aquí podemos ver como, bueno, pues si queremos ver con Python es el azulito, pues sería como este azul 100 para Python. Entonces vemos de que de 2002 a 2026 él ha ido creciendo, y ya en el 2026 él está a la cabeza. Miren acá, aquí ya llegó a 21.81, aunque el máximo que ha alcanzado fue en 2025, el 2 de julio de 2025, pero ha ido bajando hasta 21.81 al 1 de febrero de 2026. Y ahora seguimos pues con nuestro cuaderno Júpiter. Entonces, en el contenido, entonces, como les decía, vamos a discutir una breve historia de Python, diferentes versiones de Python y características de Python y casos de uso de Python. Los objetivos entonces serán obtener información sobre el creador de Python, obtener información sobre la evaluación de Python y discutir las características y casos de uso de Python. Entonces veamos una breve historia de Python. Python es un lenguaje de programación de propósito general y alto nivel. Admite los paradigmas de programación procedimental, orientada a objetos y funcional. Y aquí te muestro como de cada paradigma, pues ejemplo de código. Por ejemplo, un problema común es graficar la función x2 que habíamos visto en el intervalo menos 10, 10, que habíamos visto esa función en el curso de álgebra y trigonometría. Entonces aquí ya pues para graficarla, uno puede graficarla con diferentes paradigmas de programación. Entonces, en el paradigma procedimental, es decir, cuando las instrucciones que damos para graficar una función las damos en secuencia. Primero importamos las librerías Matplotlib, NumPy, luego creamos una progresión geométrica en la que sabemos el primero y el último término y cuántos términos tiene la progresión. Eso lo hacemos con la función linspace. Luego generamos los cuadrados de todos los elementos en esta progresión aritmética. Entonces, crea una progresión aritmética dados el primero y último términos y el número de términos. Es una función linspace
Este es como bueno, vamos a ponerla, le voy a poner aquí la documentación de esa función. Aquí le voy a poner que np.linspace, le pone entre paréntesis para denotar que es una función, y él lo lleva a la documentación oficial en la libre de NumPy. Y aquí dice que el primer parámetro de la función es start, el otro es stop y el otro es num. Entonces aquí lo vamos a poner, porque siempre sepas que es que usted le tiene que decir un start, un stop y un num. Entonces un start de empezar, un stop de parar, stop, y un num, número de términos en la progresión aritmética. En este caso queremos 100. Luego calcula los cuadrados de esos 100 números en esa progresión aritmética. Entonces calcula los cuadrados de cada término de la progresión aritmética y luego pues genera un lienzo, crea una figura, luego traza los puntos. Esto ya traza los puntos y los une con líneas. Entonces aquí hace un diagrama de líneas, traza los puntos o parejas ordenadas y une con líneas o segmentos, con líneas o segmentos. Eso lo vamos a ver en detalle después. Solamente queremos mostrar que en Python a un paradigma de programación es de manera secuencial, ir haciendo las cosas una a una de manera ordenada. Luego crea un título para ese trazo, le da nombre a los ejes. A mí me gustaría es que le da nombres a los ejes, control X, no crea la figura, luego le da nombre a los ejes, luego traza, bueno, le da título al gráfico. Yo creo que cuando crea la figura, mejor de una vez le da título, control X, me parece que es mejor. Entonces que uno crea la figura, luego le da título, le da nombre a los ejes, luego traza, pero le da cuadrícula. Bueno, en realidad uno cuando va a graficar, control X, antes de empezar a trazar los puntos, pues hace que la hoja quede cuadriculada. Luego, cuando le da el nombre a los ejes, usted la metriza los ejes. Entonces, en este caso, metriza el eje X, control X. Es que cuando le va a dar nombre a los ejes, después de dar nombre a los ejes, pues los metriza. Luego que metriza, le da la cuadrícula, luego traza los puntos y ya con el gráfico lo salva o lo guarda y simplemente le dice en la última instrucción que lo muestre. Entonces así me queda como una secuencia mejor y cuando lo mostramos él nos lo grafica así. Y aquí de la idea clave es que no hay encapsulación, el flujo del programa es secuencial, no hay encapsulación como de instrucciones en un solo bloque, no. Y es un paradigma más cercano al algoritmo en papel. Además, la idea para la introducción a la programación y pensamiento es ideal para la introducción a la programación y pensamiento algorítmico. O sea que el paradigma procedimental es el mejor para empezar a programar. Y luego sigue el de programación orientada a objetos o POO, en el que encapsulamos datos más comportamiento en una sola clase. Entonces, datos más comportamiento en una sola clase. Entonces, así importamos las librerías, como hicimos antes, Matplotlib, NumPy, esta que nos va a servir en matemáticas para obtener es una librería asociada a Python, es decir, una colección de funciones, librería o colección de funciones matemáticas. Entonces él nos va a dar las funciones matemáticas que requerimos, como sacar raíz cuadrada, la función logaritmo que vimos en álgebra y trigonometría. Y esta Matplotlib nos va a ayudar a hacer visualizaciones.
Y bueno, se crea la clase graficar parábola y se inicializa primero en una partición, una progresión aritmética que va del x mínimo al x máximo, que en este caso lo están poniendo, ese método de inicialización lo va a hacer entre menos 10 y 10, con 100 puntos en esa progresión aritmética, o 100 términos en la progresión aritmética. Y también inicializan a una variable y como el cuadrado de esos x. Entonces, lo primero es que crea el dominio, o algunos puntos del dominio, y el cuadrado de ellos. Y luego grafica, creando la figura. Aquí también le ponemos un fixed size, para darle tamaño, fixed size, para darle tamaño a la figura, por ejemplo, entre que sea de 6 por 4 pulgadas. Luego la traza, luego le da título, luego le da nombre a los ejes, luego le da cuadrícula, luego le da metriza al eje horizontal y luego salva. Y aquí ya instancia la clase y luego grafica. Entonces así, él nos hace el mismo gráfico que teníamos antes, pero ya con un paradigma en el que primero definimos una clase, un objeto, una clase de objetos. Luego instanciamos un objeto, es decir, creamos un objeto de esa clase y luego le aplicamos el método a ese objeto, que es graficar, y así él nos grafica la función que queremos, que en este caso es x al cuadrado. La idea clave es que la gráfica es un objeto en sí mismo y los datos x y y el método graficar viven juntos y facilita reutilización, extensión y mantenimiento. Y además es ideal para modelado, simulación y proyectos grandes. Bueno, entonces, y ahora ya por último el paradigma funcional, en el que otra vez siempre se importan las librerías Matplotlib, NumPy. Aquí ya se define una función, la función elevar al cuadrado, y luego una función que es graficar. Entonces, una es la que simplemente coge un x y nos da el cuadrado de él, y otra es la que genera el recuadro. Eso aquí le voy a poner que esta función plt.figure, ese método genera el lienzo o cuadro para hacer el gráfico. Luego traza, luego le da título, luego da etiqueta a los ejes, luego hace la cuadrícula, luego salva el gráfico y luego lo muestra. Entonces así, para poder correr estas dos funciones, primero genera el dominio. Entonces aquí genera algunos puntos del dominio, genera algunos puntos del dominio, o sea que toma números entre menos 10 y 10, toma 100 puntos entre menos 10 y 10, y luego le dice graficar, llamando a la función y dándole esos puntos del dominio. Entonces así él ya sabe que a esos puntos del dominio los va a elevar al cuadrado y luego los va a graficar. Entonces así es esta instrucción la que permite graficar. Ese es el paradigma orientado a funciones. Eso sirve porque es ideal, porque las funciones son ciudadanos de primera clase en Python, y una función recibe otra función como argumento y no hay modificación de estados, y es ideal para pensamiento matemático, transformaciones y ciencia de datos. Es ideal para todo eso. Y ya resumiendo lo que vimos ahí en este cuadro, en esta comparación, pues tenemos tres paradigmas en Python, que es el procedimental, el orientado a objetos y el funcional. La idea central en el procedimental es la secuencia de instrucciones en un enfoque algorítmico, y en el de programación orientada a objetos, POO o PO, es ideal para objetos con estado y métodos. Y es ideal entonces en el enfoque de modelado del mundo, y ya el paradigma funcional, que es la idea central es funciones puras, y el enfoque es transformaciones matemáticas. Entonces Python fue concebido por Guido van Rossum a finales de la década de los 80, entonces casi que en mis primeros años de vida, en el Centrum Wisconsin en Informática de los Países Bajos, el centro WinCode,
el Centro Wincon e Informática, CWI, de los Países Bajos como sucesor del lenguaje ABC o ABC. Entonces este también lo vamos a, el nombre propio lo vamos a delimitar para que me quede en itálica y lo traducimos para la clase de presentación de mañana. Entonces acá ponemos translate, control V, y aquí ya le ponemos acá que nos dice que nos lo traduce como Centrum Wincon en Informática. En realidad dice que es Dutch, es decir, no es inglés, y ahora sí, Centro de Matemáticas y Ciencias de la Computación. Entonces, en realidad es en el Centro de Matemáticas y Ciencias de la Computación. Entonces, aquí le ponemos entre paréntesis lo que significaba, porque está decenal. Creo que, vamos a ver, bueno, preguntarle acá esta frase en qué idioma está. Entonces, aquí le van a poner que es el Centro de Matemáticas y Ciencias de la Computación de los Países Bajos como sucesor del lenguaje ABC. Y vamos a ver que este lenguaje Dutch, entonces vamos a preguntarle acá Dutch, D-U-T-C-H. Bueno, pues pongámosle aquí dime en español qué lenguaje es Dutch. Creo que sería Dutch. D-U-T-H. Aquí le ponemos D-U-T-C-H. Yo creo que es, vamos a ver, no sé, es el nombre inglés de neerlandés, es decir, de holandés. Es igual al oficial de Países Bajos y una de las lenguas oficiales de Bélgica, en la región de Flandes. También se habla en Surinam y en algunas islas del Caribe. Entonces, neerlandés. Neerlandés, se llama, en español se llama neerlandés. Entonces, está en neerlandés, que es el idioma de Países Bajos. Y Python se lanzó inicialmente en 1991 y su nombre se debe al programa de televisión de la BBC Monty Python Flying Circus, ya que a Guido le gustaba mucho este programa. Entonces, de pronto le ponemos como una imagen de este programa. Entonces, programa de televisión Monty Python, vamos a ponerle aquí hasta aquí, control C, para que veamos una imagen de él. Bueno, le pongamos como eso para ambientar la clase. Entonces acá nos muestra imágenes de él. Entonces aquí está Monty Python Flying Circus, y aquí nos habla en Wikipedia que era es el circo volador de los Monty Python. El circo volador es una serie de televisión británica creada y protagonizada por un grupo de humoristas, Monty Python, y consta con 4 temporadas con un total de 45 capítulos. Monty Python Flying Circus, el circo volador. Bueno, aquí nos pones un pie como imagen. Me gustaría como aquí, esa es la que tiene, pero me gustaría como más el circo volador. Entonces me gustaría, pongámosle aquí el vínculo a Wikipedia para que lo puedan consultar. Entonces aquí le ponemos el vínculo implícito, que en lenguaje Markdown se le pone corchetes y entre paréntesis se pone la dirección URL para que cuando la renderizas ya no se vea la URL y quede en azul para que quede el hipervínculo activo. Y le ponemos también la imagen en la línea Markdown con Image IMG SRC, que es la abreviación de source o fuente, y entre comillas simples le das la URL a la imagen, que la que me gustó es como esta me gustó más, y aquí le damos copiar dirección de la imagen
y esa es la que le ponemos aquí a nuestra imagen para tener acá, para inventar para el curso. Y acá, pues bueno, entonces aquí aparece Guido Van Rossem y con una pregunta sobre si Python 4.0, pues eso que, ¿será que algún día llegaremos a Python 4.0? Porque él empezó con Python 1, luego Python 2 y estamos en Python 3. Entonces, ¿será que llegaremos a Python 4.0? Y entonces hablaremos entonces ahora de las versiones de Python. La versión 1.0 de Python se lanzó en el 94 y en el 2000 se introdujo Python 2.0 y Python 3.0, también llamado Python 3000 o Python o Py3K, se lanzó en el 2008. La mayoría de los proyectos de la industria utilizan actualmente Python 3.x, es decir, versiones más actualizadas de Python 3, y en este curso utilizaremos Python 3.12.4. Esa va a ser nuestra versión que tenemos, que es la que uno baja usualmente. Estas versiones, bueno, yo aquí le voy a poner como de dónde bajar oficialmente Python. Entonces aquí le ponemos python.org para que puedas ver de dónde bajar. Aquí le ponemos download y te deja bajar la 3.14.3. Esta también es una manera de bajarla, te la recomiendo también. Bueno, aquí le voy a poner, pues les voy a poner aquí este vínculo para bajar la última, lo más último en las versiones de Python. Aquí le voy a poner como primero, vamos a ponerle aquí python.org a secas para poder estar más seguro. Python.org, esta es la página original, y aquí efectivamente nos llega a download, y en download puedes bajar la versión 3.14. Aquí te dice que es la versión 3.14. Entonces aquí la puedes bajar con un intérprete llamado idle de Python, que también vamos a explorar en este curso. Entonces aquí vamos a ponerle Python. Acá le ponemos para que puedas bajar ese. Entonces aquí sería en 3.14. Entonces según nos lo muestra acá, ya la versión sería 3.14.3 de la página oficial. 3.14.3 hasta ahora. Pero a veces para Visual Studio nos bajas una versión anterior y de pronto en Anaconda también. Entonces, pero la más nueva es 3.14.3. Y ya te dejo el vínculo para que lo puedas bajar. Y aquí ya, bueno, algunas propiedades de Python. Entonces aquí veremos las diversas propiedades, características de Python que lo hacen más popular entre todos los demás lenguajes de programación. Es de propósito general. Es decir, Python es un lenguaje que se puede utilizar para crear cualquier tipo de programa informático. Se acomoda a cualquier tipo. No está diseñado para un dominio específico como SQL, que solamente sirve para bases de datos, o HTML, que se le sirve solamente para páginas web. No, el lenguaje de programación puede desarrollar, lenguaje de programación puede desarrollar diversas aplicaciones en distintos dominios sin límites a su uso específico, y se conoce como un lenguaje de programación, así pues, de propósito general. Entonces, Python, aquí le vamos a poner como Python, se puede desarrollar, aquí le vamos a poner se puede desarrollar o con Python, vamos a ponerle aquí como con Python, se puede desarrollar diversas aplicaciones en distintos dominios sin limitarse a su uso específico. Así es por eso que se conoce, es por eso que pues se conoce como lenguaje de propósito general. Aquí le quitamos esta partecita. Y con Python pues es un lenguaje que permite desarrollar aplicaciones web, de escritorio. Pues Python es un lenguaje de programación con el que se puede le ponemos desarrollar aplicaciones web,
de escritorio, científicas, de análisis de datos, de inteligencia artificial, y machine learning y muchas más en diversos dominios. Es un lenguaje también interpretado, es decir, Python es un lenguaje en el que el código fuente de Python se ejecuta línea por línea. Eso quiere decir que se ha interpretado, que cada una de las líneas que coge, él las va leyendo una a una. No es necesario compilar el código fuente antes de ejecutarlo. No hay que decir compilar y luego ejecutar, no. Y un intérprete lee el código fuente y lo ejecuta directamente. Y Python es un lenguaje entonces de programación, bueno, pues como decíamos acá, en el que se ejecuta línea por línea. También veremos de qué es de alto nivel. Es un lenguaje más cercano al lenguaje humano, es decir, tiene una alta legibilidad y más alejado del lenguaje de las máquinas. No es necesario entonces preocuparse por los detalles de gestión de la memoria y otros aspectos de bajo nivel al escribir código en Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel como C, C++ y Java. Y los lenguajes de programación de alto nivel son lenguajes más legibles y fáciles de entender por los seres humanos, ya que abstrae a lenguajes de máquina que son más cercanos a la máquina y menos legibles para los seres humanos. Es también multiparadigma, lo que significa que admite varios paradigmas de programación. El primero es el paradigma procedimental que hemos mostrado, que ejemplificamos al inicio, de orientado, también tiene el paradigma de orientación a objetos o POO, y el otro es del paradigma funcional. Y el lenguaje de programación Python admite múltiples paradigmas de programación, lo que lo hace más potente y flexible para desarrollar soluciones a problemas complejos. Python admite también, decimos que admite programación procedimental, pero también ofrece funciones de programación orientada a objetos y programación funcional y programación orientada a aspectos. También es open source o de fuente abierta o código abierto. Python es un lenguaje entonces de código abierto, lo que significa que su código fuente está disponible públicamente y cualquiera puede contribuir a su desarrollo. La comunidad de Python, que es más activa y contribuye constantemente, la comunidad de Python es muy activa y contribuye constantemente al desarrollo del lenguaje. Python es desarrollado y mantenido por Python Software Foundation y una organización sin fines de lucro dedicada a promover y apoyar el lenguaje de programación Python y su comunidad. Entonces aquí vamos a también poner como una imagencita de Python Software Foundation, que nos podemos hacer una idea de él. Aquí lo ponemos como Python Software Foundation, aquí, y aquí nos muestra que nos lleva a la página de la Python Software Foundation, la página principal, en la que puedes hacer donaciones y demás y conocer la comunidad. Es que la puedas conocer. Aquí te pongo el hipervínculo a esa fundación. Aquí le ponemos también otra vez corchetes para vínculo implícito. Entonces ves que en este video pues te muestro en realidad pues muchas formas de editar el mismo cuaderno y ejecutarlo, y disfrutarlo, de ponerlo a trabajar en este curso. Entonces es un lenguaje portable. También es un lenguaje portátil en realidad, lo que significa que el código fuente de Python se puede ejecutar en diferentes plataformas sin modificaciones. Es decir, podemos ejecutar el código en Windows o en macOS o en Linux, no hay problema. Python es compatible entonces con varios sistemas operativos: Windows, macOS, Linux y Unix. También Python es extensible, es decir, proporciona la interfaz para extender el código Python con otros lenguajes de programación como C, C++, etc. Entonces, no puede hacer eso. Proporciona una interfaz para extender el código a otros lenguajes. Eso hace que pueda integrarse con otros lenguajes fácilmente y hace más fácil entonces en realidad la vida del que quiere utilizar estos lenguajes para resolver muchos problemas. En Python se crean entonces diversas bibliotecas y módulos con C y C++. Es un lenguaje también embebido o integrado. Python se puede integrar en aplicaciones escritas
en otros lenguajes de programación como C, C++ y Java. Y Python proporciona la interfaz para incrustar el intérprete de Python en aplicaciones escritas en otros lenguajes de programación. Y es un lenguaje también interactivo. El modo interactivo de Python Shell, el modo Python Shell, ofrece la función read, eval, print en loop, read, eval, print en loop, REPL, que proporciona retroalimentación interactiva instantánea al usuario de lo que se va haciendo. Entonces, eso de que es REPL, es que cuando traes el shell de Python, aquí te lo voy a mostrar, el shell de Python, entonces aquí le voy a poner shell de Python, ahora sí Python. Entonces aquí nos trae como un lenguaje de programación Python, bueno, nos lleva como a la web. Aquí le ponemos solamente, aquí le voy a poner como el Anaconda Prom, porque nos funciona muy bien para el curso si tienes Anaconda Pro. Para los que van a trabajar entonces con Google Colab, entonces bueno, el computador también de la universidad creo que también les puede pasar una, entonces le escribe CMD y le dan una terminal en el que también puedes, escribiéndole Python, pero creo que no nos la dejan instalar, Python, el computador de la universidad, escribiéndole Python, él se instala en este prompt que te permite leer, read, evaluar, imprimir el resultado y luego otra vez entrar al modo de lectura. Siempre él va a hacer ese ciclo read, eval, loop, read, eval, loop, y se me olvida este otro, digamos acá, read, eval, loop, read, eval, print and loop, read, eval, print and loop. Entonces evalúa, imprime y luego vuelve otra vez al modo de lectura. Va a hacer eso de manera infinita. Es así, vemos cómo cada vez que se pone en ese símbolo de triple signos de mayor, ahí es donde lo llamamos que es el del prompt de Python, en el que va a ser esa forma de lectura. Entonces usted puede evaluarlo así, decirle, bueno, pues entonces si va a leer, léame esa instrucción, 1 más 2, 1 más 2. Enter, entonces lo que va a hacer es, primero la leyó, luego la evaluó, luego imprimió y luego volvió, miren que otra vez vuelve a ponernos el prompt para ponerse en modo de lectura. Entonces aquí nos imprimió el 3, es decir, el resultado de 1 más 2, lo ejecutó. Eso es lo que significa entonces que Python siempre está haciendo continuamente ese read, leer lo que escribes, eval, lo evalúa, print, muestra el resultado y lo vuelve a esperar otra instrucción. Ese es el REPL o RELP. Y bueno, entonces acá luego el ejemplo básico de evaluación inmediata. Entonces ya hicimos uno acá y bueno, aquí ya nos muestra, es que desde el shell de Python no hay que decirle, para mostrar el resultado de una instrucción, la función, no hay que utilizar la función print, pero la puedes hacer. Entonces aquí, por ejemplo, si yo te digo imprima print la suma de 1 más 2, el resultado, le dices enter, él efectivamente lo hace, pero viste que antes no tuvimos que hacerlo, 1 más 2 y ya lo imprimió. Entonces desde el shell de Python él lo hace directamente, no necesitamos escribirle print. Eso es muy importante en nuestro curso, para no tener que para hacer la escritura mucho más corta y escribamos más rápido. El uso de variables o de estado persistente. Entonces en Python vamos a crear variables, por ejemplo como una variable que guarda el valor de 10 con la instrucción x igual 10 en el prompt. Y si escribimos x, él nos va a escribir el valor guardado en él. En la línea de salida nos va a escribir el valor guardado en él. Y si le digo x asterisco 2, va a mostrarnos el doble del valor guardado en x. Eso lo puedes entonces experimentar. Ese prompt le dices, bueno, entonces creas la variable x
enter, luego le dices X y te da el valor asociado que guardaste en X, y si le dices X por 2 o asterisco 2, te da el doble de ese valor X. Esa es lo que, de las primeras cosas que podemos hacer con el prompt de Python. También en Python recuerda el estado entre instrucciones. Las variables viven mientras la sesión esté activa. Entonces, mientras tenga la sesión activa, así como tenga activa esta terminal CMD, pues él va a mantener guardado ese valor de X igual 10. Sí, pero ya si ya la cierras, pues ya no. Aquí le vamos a poner en este un guioncito. Entonces eso es excelente para explicar memoria y entorno de ejecución. Y las funciones definidas y usadas en Python. Entonces vamos a ver que yo puedo definir una función elevar al cuadrado con la sentencia def en Python y que retorne el cuadrado del X que entre. Es una función llamada elevar al cuadrado al que le entra un valor X y retorna el cuadrado de X. Y después de que la defina, él le puedes decir cuadrado evaluado en X y él te da el cuadrado de ese número que le entregas, en este caso 25 para el ejemplo. Eso también lo puedes hacer en el prompt, entonces también lo vamos a hacer acá. Entonces usted llega te vas al CMD, entonces le dices def cuadrado entre paréntesis de X, dos puntos, aquí le vamos a decir return, bueno, vamos a escribirle de una vez, creo que nos va a permitir así, return, cuando le doy enter, return X elevar al cuadrado, que elevar al cuadrado en Python es ponerle doble asterisco, y le hace enter y ya definió bueno, él está esperando otra instrucción más, pero le dices que ya terminaste de definirla, pero que ya con eso otra vez otro enter, ya sale de la definición de la función, y luego llamas a la función cuadrado para evaluarla, por ejemplo, en 5 o en cualquier otra parte, y así calcular el cuadrado del número que entregues. Mire que te entrega el valor del cuadrado de 5, que es 25, y si lo quieres en otro, cuadrado de 7, pues entonces te entrega el cuadrado de 7, que es 49, y así la puedes llamar o reutilizar este código de elevación al cuadrado tantas veces que quieres o necesites. Entonces las funciones de Python definidas así son códigos reutilizables para no tener que volver a escribir la definición de la función cada vez que queramos evaluar. Entonces esas son funciones definidas en tiempo real que las haremos con más detalle después. Solo que aquí estamos naturalizando el shell de Python que nos va a permitir de forma interactiva trabajar con el lenguaje. Y observaciones didácticas, entonces estos 3 puntos indica que Python espera más líneas y la función queda disponible inmediatamente y ideal para mostrar construcción incremental de programas. Y aquí ya retroalimentación inmediata de errores. Python entonces también te entrega retroalimentación inmediata de errores. Por ejemplo, si inscribes en el prompt 5 dio 0, entonces te va a dar un mensaje diciendo que estás dividiendo por 0. Entonces le dice error de división por 0. Mira que sí, entonces lo vas a experimentar de una vez en el prompt. Entonces, bueno, pues 7 dividido 0, dividir es con slash en Python. Y aquí te dice trace back most recent call last, entonces el más reciente llamada o la última llamada reciente es que escribiste 7 dio 0 en rojo y te dice error de división por 0. División por 0. Division by 0. Division by 0. Esta parte también me gusta como most recent call last. Aquí vamos a traducirla también. Aquí control. Y está en inglés. Última llamada más reciente. Última llamada reciente. Y most recent call last. Most recent call last. Que lo vamos a encontrar muchos esos mensajes. Y que esos mensajes de error los debemos de entrenar para entenderlos bien y poder corregir el código. Pero la inteligencia artificial nos va también a ayudar a interpretarlos bien y hacer la corrección de código. Entonces la inteligencia artificial nos van a permitir depurar o corregir el código. Entonces el REPL, eval, que es eval detecta el error, print muestra el trace
traceback, y loop continúa. Python no se rompe, y fundamental para aprendizaje por ensayo-error. Entonces esa parte en lo que nos muestra los errores nos permite aprender por ensayo-error. Es algo muy bueno. Desde el error podemos aprender muchísimo. Control V. El traceback, que es el rastreo. El traceback o rastreo. Entonces aquí le vamos a poner que el traceback, entonces, ¿qué significa rastreo? Traceback, el trazo anterior. Y ahora también vemos que podemos hacer exploración interactiva de objetos, o a lo que él llama introspección. Es que en el prompt se puede importar la librería math, que nos trae también funciones matemáticas, y al escribir math, él le habla sobre esa librería. Le dice que es una librería incorporada, built-in, y puedes calcular la raíz cuadrada de cualquier número con math.sqrt de 16, y te entrega la raíz en la línea de salida. Y también puedes escribir dir de math y te habla de esa librería. Entonces hagámosla acá. Entonces usted llega y lo practica, que todo lo vamos a hacer a través de esta parte, utilizando este shell interactivo. Entonces aquí le pones entonces que queremos import math, para importarle una librería que nos trae funciones matemáticas. Enter. Y luego le escribes math, y él te dice que es un módulo de Python llamado math incorporado, built-in. Incorporado es que con solo instalar Python viene la librería math. No tienes que, después de instalar Python, instalar la librería math. Algunas veces, algunas librerías sí las vamos a tener que instalar después de haber instalado Python. Es decir, a esas librerías las llamamos librerías no incorporadas. Y puedes calcular llamando el nombre de la librería y luego el nombre de la función SQRT, square root, sacar la raíz cuadrada, por ejemplo, de 25. Y cuando lo ejecutas, en la línea de salida te aparece un float, o sea, un número con punto decimal, con la raíz del número que le pediste. Y con dirt de math, de la librería, pues te va a hablar sobre muchas de las funciones de esa librería. Entonces nos vamos a ver que tiene la función arcoseno, arcoseno hiperbólico, arcoseno, arcoseno hiperbólico, arctangente. Tiene muchas funciones para radianes, seno, seno hiperbólico, raíz cuadrada. Tiene una gran cantidad de funciones matemáticas que nos van a servir en este curso. Entonces, todo lo que nos entrega esa sentencia dir de math, nos da la función dir actuando a la librería. Entonces nos dice qué métodos o funciones tiene la librería para ofrecernos, y así saber con ella qué podemos hacer gracias a esa librería. Entonces así ese dir de, entre paréntesis, una función que permite explorar un objeto sin conocerlo previamente. Muy potente para pensamiento computacional y autonomía. Y bueno, también el uso de funciones integradas en modo exploratorio. Entonces también podemos hallar en ese shell escribir help de len, y es porque vamos a ver una función que se llama efectivamente len de longitud. Entonces le podemos decir, bueno, ¿y eso qué hace? Entonces decirle aquí, ayúdame, help, con la función len. Y él nos dice que es una función incorporada, built-in, ayuda en la función incorporada len en el módulo built-ins, y nos dice que len de un objeto me retorna el número de ítems ítem contenidos en el objeto. Es que si yo tengo, por ejemplo, vamos a ver listas de Python y tiene 3 elementos en la lista, entonces len de la lista me va a decir que tiene 3 elementos guardados en la lista. Entonces me va a decir el número de objetos, ítems, lo llama Python, contenidos en el objeto que le pidas la longitud, len. Esa len es la abreviación de longitud en inglés, que se escribe, miremos acá, voy a poner acá, que si yo le pongo aquí en español longitud, él me escribe len GTH. Len GTH es longitud. Entonces aquí le voy a poner que en este
len GTH es longitud en español. Entonces así es longitud, entonces simplemente esa función que calcula la longitud de lo que hay en un iterable, pues en definitiva len es el nombre de la función, es la abreviación de la palabra que indica qué es lo que hace ella. Y aquí nos muestra un ejemplo de cómo calcular ese len. Le dice calcula la longitud de esta lista de Python que tiene 4 objetos. Entonces aquí le ponemos prácticas. Entonces así, vamos a calcular len de, entre corchetes, 7 y 8. Entonces así él le dice, bueno, pues en esa lista no, sino 2 objetos. Y mire que sí, dice que hay 2. Si le pones 3, entonces aquí le pones con cursor flecha hacia arriba, te trae el código anterior, corriges y le pones, por ejemplo, otro elemento más y lo corres aquí, ya te dice que ya la longitud de este iterable de esta lista de Python es 3. Entonces así vemos cómo hay ciertas funciones y las podemos interactuar a través de el CMD de Python. Pero eso más te funciona si nos dejó instalar en el computador de la universidad Python desde python.org. Yo te recomiendo que tengas mejor el computador en local para que lo puedas hacer siempre. Y bueno, entonces siguiendo con nuestra práctica, entonces el REPL funciona como calculadora, diccionario técnico y laboratorio de pruebas. Y aquí ya nos muestra más ejemplos. Entonces aquí nos muestran ejemplos de lo que podemos hacer con ese RPL. Yo de todas maneras esto lo vamos a ver en detalle durante todo el curso. Aquí esta es una lista creada por comprensión. Esto es una lista de los cuadrados de x para todos los x que están entre 0 y 4. Entonces vamos a ver que esto en realidad me va a crear los cuadrados de esos primeros, de ese segmento de números naturales. Y aquí en la línea de salida, mírenlos acá, los cuadrados de esos primeros. Y aquí nos va a calcular la suma de todos esos cuadrados. Y aquí nos dice, bueno, eso va a dar 30. Entonces, que podemos calcular cuadrados de muchos números y sumas de cuadrados, por ejemplo. Entonces, eso nos permite conectar matemáticas con programación en tiempo real. Entonces, van a haber muchas cosas que podemos hacer. Esta también te la pongo como de tarea que lo hagas con el PROM. Aquí otro ejemplo con graficación, también quiero que lo hagan. No es el detalle para esta primera clase porque esto lo vamos a ver en detalle posteriormente. Solamente queremos que nos vayamos familiarizando con el PROM de Python o Shell de Python. Shell interactivo. Es así, entonces las características de ese RPL es que en cuanto a la ejecución, nos permite ejecutar línea por línea y la retroalimentación es inmediata y los errores son informativos y el aprendizaje es exploratorio, ideal para docencia y pruebas y modelado. Y bueno, entonces aquí también muy clave pues ese REPL, Read, Eval, Print, Loop, que favorece la curiosidad matemática, reduce el miedo al error y conecta pensamiento algebraico con pensamiento computacional y es la parte de entrada natural a los Jupyter Notebook, porque después vamos a utilizar cuadernos como el que con el que estoy presentando esta clase, en el que ya no tenemos que ir al shell de Python, sino que lo hacemos todo desde líneas de código en este cuaderno Jupyter o Jupyter Notebook. Entonces, es una de las características que ha hecho que Python sea más popular entre los analistas y científicos de datos. Los pasos del proyecto REPL son los siguientes. Entonces, como habíamos dicho antes, bueno, aquí ya eso lo hemos visto. Ahora veamos a ver que Python es de tipado dinámico. Es decir, Python es un lenguaje de programación dinámicamente tipado, lo que significa que no es necesario declarar el tipo de variable a crear. Usted llega y dice x es 10 y ya él sabe que, al decirlo así, es una variable de tipo entero. Y si pones x igual a 10.0, entonces ya él va a entender que es una variable de tipo float o con punto decimal. Así, entonces él siempre que la declares, ya él solito, siempre que la crees la variable, él solito va a determinar de qué tipo es la variable. Eso lo llaman también, eso es lo que se llama de
un lenguaje de programación dinámicamente tipado. Eso ahorra tiempo. Y el tipo de variable entonces se determina en tiempo de ejecución, y Python realiza la verificación de tipos en tiempo de ejecución, lo que significa que los errores de tipo se detectan durante la ejecución del programa. Y Python, algunos casos de uso de Python Use Case, es que este lenguaje de programación tan popular y rápido se utiliza desde la automatización de tareas manuales cotidianas hasta la implementación en inteligencia artificial. En este capítulo pues veremos algunas, por ejemplo la automatización. Para automatizar tareas, Python se usa ampliamente para escribir script y utilidades y herramientas de automatización. Por ejemplo, las pruebas de automatización, los desarrolladores utilizan diversos frameworks de Python para automatizar. Entonces aquí vemos automatizar tareas. No lo quiero presentar, casi nunca lo he utilizado, entonces pero tienen automatización para limpieza de datos, ejecución automatizada de notebook y procesos ETL simples. Entonces no lo vamos a tratar mañana, pero sí la ejecución automatizada de notebook. Y aquí también está otro tipo de automatizaciones. Ese no nos va a interesar como mucho a nosotros, pero sirve para automatizar pruebas, test, limpieza de proyectos y despliegues locales. Casi no lo he utilizado yo, no lo he necesitado. Y automatización web scraping. Podemos automatizar la búsqueda de datos en la red utilizando Python. Esto se enseña mucho en ciencia de datos en algunos cursos. Nosotros no lo tenemos en el programa, pero que sepas que existe. Eso sirve para entonces el scrappy, es el uso de Python automático para recolectar de manera masiva datos y proyectos en uso en proyectos de ciencia de datos, y esos crean learn académicos. No lo vamos a mencionar mañana en la clase. También sirve para automatizar pruebas. Aquí como para probar, por ejemplo, que una suma si es igual a 4. Eso es una manera también. Automatizar tareas programadas. Bueno, estas como que tampoco la he necesitado yo nunca. Este es el Eri, pues tampoco. Luigi tampoco. Esa no. Esa automatización de escritorio tampoco. Pero en automatización sí veremos automatizaciones, por ejemplo en pipeline de datos. Entonces gracias a Python podemos crear unos operadores secuenciales para un montón de tareas, automatizarlos en un solo operador. No tengamos que primero ejecutar un operador, luego otro, sino generar con la composición de ellos para que las tareas queden como englobadas en un solo operador. El web scraping, como les decía, y hay otros en cuidado de la salud. Entonces ya lo habíamos mencionado. Ahora, en el cuidado de la salud, Python se utiliza en el sector de la salud para analizar datos médicos, desarrollar modelos predictivos y crear aplicaciones de atención médica. Las bibliotecas populares de Python para la atención médica incluyen NumPy, Pandas, Sklearn y TensorFlow. Nosotros conoceremos a NumPy y a Pandas. Sklearn no está en nuestro curso y TensorFlow tampoco, pero yo de todas maneras les puedo ayudar mucho en Sklearn y TensorFlow, que las he utilizado entonces para construir modelos de Machine Learning con Sklearn y modelos de redes neuronales con TensorFlow. Estas bibliotecas entonces permiten a los desarrolladores analizar datos médicos, crear modelos predictivos y desarrollar aplicaciones de atención médica. Ahora también en análisis financiero y en la banca, Python se utiliza en el sector financiero y bancario para analizar datos financieros, desarrollar modelos de riesgo y crear aplicaciones de comercio algorítmico. Las bibliotecas populares de Python para finanzas incluyen otra vez a NumPy, a Pandas, Sklearn y TensorFlow, y esas bibliotecas permiten a los desarrolladores analizar datos financieros, crear modelos de riesgo y desarrollar aplicaciones de comercio algorítmico.
También está el uso de Python para análisis de datos, para el que Python se utiliza ampliamente, que es el proceso entonces de examinar, limpiar y modelar datos para describir información útil. Y las bibliotecas populares de Python para el análisis de datos incluyen NumPy, Pandas, Matplotlib y Seaborn. Y estas bibliotecas permiten a los desarrolladores analizar datos, crear visualizaciones y describir información útil. NumPy para cálculo matricial, vectorial, numérico, Pandas para, a través de los data frames, organizar la información, filtrarla y procesarla, Matplotlib para visualización, así como Seaborn. Y también el uso de inteligencia artificial y machine learning. Entonces Python se utiliza ampliamente para inteligencia artificial y aprendizaje automático o machine learning, que son campos de la informática que se centran en crear sistemas que pueden aprender y mejorar a partir de los datos. Las bibliotecas populares de Python para inteligencia artificial y machine learning incluyen Sklearn, TensorFlow y PyTorch. Esta ya también es la última que estoy tratando entonces de explorar. PyTorch de Meta, Facebook. TensorFlow es de Google. Esas bibliotecas permiten a los desarrolladores crear modelos de IA, de Machine Learning, entrenarlos con datos y hacer predicciones. Y ya como conclusión, en este capítulo entonces hemos aprendido que Python es un lenguaje de programación interpretado de alto nivel y código abierto, compatible con los paradigmas procedimental, orientado a objetos y funcional. Y se utiliza para desarrollar diversas aplicaciones, como scrapping, aplicaciones web, aplicaciones GUI de escritorio y utilidades en línea. Esa GUI de escritorio es como de interfaz gráfica de usuario y utilidades en línea de comandos y herramientas, y obtendremos información sobre Python, de cómo Python se ha desarrollado y evolucionado a lo largo de los años. Obtuvimos esa información. En realidad lo que obtuvimos fue información de cómo ha cambiado a lo largo de los años. Obtuvimos información sobre cómo Python se ha desarrollado a lo largo de los años, desde su creación hasta ahora, que ha llegado a la versión 3, y tras completar este capítulo comprenderemos claramente la naturaleza del lenguaje de programación y sus aplicaciones, y en el siguiente capítulo aprenderemos a configurar Python y su entorno de desarrollo para aprender sobre Python y el análisis de datos. Las preguntas que te ayudan como a centrarte en el aprendizaje son: ¿qué es Python y por qué es tan popular? ¿Quién desarrolló el lenguaje de programación? Como vimos que era Guido van Rossum. ¿Es compatible Python con programación orientada a objetos? Y sí lo es, así también como también con programación procedimental y con programación orientada a funciones. Enumeré algunos casos de uso donde podamos usar la programación en Python. Por ejemplo, en el cuidado de la salud, me parece muy bacano. Y también en modelos de Machine Learning, modelos predictivos de Machine Learning y Deep Learning. ¿Y cuáles son las diferentes maneras de ejecutar un programa en Python? Se la podemos hacer a través del shell interactivo de Python o a través de cuadernos Jupyter. ¿Y cuáles son las características de programación en Python? Pues que es un lenguaje escalable, interactivo, de alto nivel, extensible, portable, de todos los que vimos ahí. Repásalas todas. Y los puntos a recordar entonces es que Guido van Rossum desarrolló Python y lo lanzó al público en 1991, y Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de tipado dinámico. Es un lenguaje de programación multiparadigma, procedimental, orientado a objetos y funcional, y gracias al REPL interactivo, la creación de prototipos futuros es sencillo con Python. Y Python es fácil de aprender, pero dominarlo requiere entonces tiempo. Ya en el horario del profesor Marco, en el que tienes asesoría los viernes, durante la mañana de los viernes. Y ya los sábados yo ya tengo el Pivo en Puerto Libertador. Y te agradezco mucho por tu atención y estoy a su servicio. Muchas gracias.